Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Hola, Bicha. Hola, mi amor. Hola, Hola, Flor. Gerardo. Hola, Hola, Ibelín. amor. Hola, Lu. Danilo, Javi, qué gusto tenerte acá. Creo que no me oye, pero bueno. Y hola, Alicia. Vamos a ver qué dice el chat. Ahí está. Ok. Hola, Javi. Bienvenido. Hola. Tenemos a dos Javis. Yo estaba saludando al otro porque no te había visto a ti, pero bueno. Hola a todos los Javis que están hoy por acá. Javier Guillén, bueno, si nos haces favor de poner tu micrófono en silencio cuando quieras hablar, por supuesto que bienvenido, solamente para cuidar los sonidos de atrás. Déjenme ver. Ahora sí. Bueno, ¿quién más me falta? Normita, bienvenida. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy creo que como todo, siempre digo que es un tema que es largo, pero todos se alargan más de la cuenta. Por más que queremos hacerlos cortitos, cuando menos me doy cuenta el tiempo ya se nos vino encima. Pero pues feliz de verlos, feliz del tema de hoy. Es un tema que muy probablemente nos va a dar tela de dónde cortar, incluso quizás para dos temas que se pueden extender de ahí. El tema que vamos a hablar hoy es, y bueno, seguramente requerirá o les invitará, inspirará a compartir experiencias personales. Y es, lo nombré, las bendiciones disfrazadas de tragedias, ¿no? Todos esos eventos de la vida en lo que creo que los que estamos acá coincidimos en que no hay, pues sí, en el nombre les pusieron tragedias, les ponen infortunios, les llaman de muchas formas. Y no son otra cosa que sí, a veces situaciones muy dolorosas en la vida, situaciones que traen pues tristeza y algunas emociones que a veces resistimos los seres humanos o nuestra experiencia humana. Pero en realidad soy una convencida que todo en la vida es una bendición. Hay bendiciones que duelen y hay bendiciones que asustan y hay bendiciones, como digo, que dan tristeza, que pueden durar más tiempo, menos tiempo. Eso dependerá de la manera que procesamos esas bendiciones y la manera en que las vemos. Y me parece como interesante tocar, se me hace fascinante tocar este tema porque en realidad no es que yo siempre las vi así, no crecí en una cultura en la que se veían como bendiciones todas las situaciones que nos pasan, sobre todo cuando va acompañada de pues el dolor, a veces de muerte de las personas, en fin. Entonces, sin embargo, hace ya bastantes años aprendí, primero tomé el concepto de que todo era bendición y procuré empezar a vivir desde ahí las experiencias que me tocaron vivir. Y la realidad es que para ciertas situaciones que casi todos ustedes conocen a partir a lo mejor de hace 6, 7 años, me di cuenta que efectivamente así veía cada situación que me tocaba vivir o que pasaba y vivir las experiencias de vida, que yo ahora las llamo experiencias adversas para no ponerles la carga y les invito a que empiecen a verlas primero así y si no de una vez como bendiciones y empezar a ver el regalo que cada una de esas experiencias contrarias a lo que queremos nos trae. Aquí hay, pues tengo la fortuna de conocer a todos. Hoy tuve una conversación con alguien que está acá en situaciones que está pasando y parece, incluso a veces dicen, bueno, es simple, es una cuestión de trabajo. Pues no simple porque trae esa carga emocional, ese momento que nos hace llorar. Y bueno, desde ese tipo de cosas como accidentes, como temas de salud, que muchos de acá también hemos pasado. Y por ahí quiero comenzar porque el tema de hoy surgió precisamente de una conversación que tuvimos Arturo y yo la semana pasada, gracias al aniversario de un infarto que fue la mayor bendición para mí que le dio hace 3 años. Entonces, como no me voy a robar la historia porque hasta ahí yo todavía no figuraba, entonces le voy a ceder la palabra. Y de ahí partimos, pero sí me gustaría que exploren. Hay mucho de verdad de dónde, mucha tela de dónde cortar de este tema, pero hoy nos vamos a enfocar justamente en las bendiciones disfrazadas que cada uno de ustedes le ha tocado vivir. Pero bueno, empecemos con esta y algo que les quiero explicar en base a lo que Arturo nos cuente.
Así que me pongo en silencio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Efectivamente, el día 9 tuve el honor de cumplir 3 años de que me dio un infarto. Realmente, sí fue, puedo decir que sí fue grave porque una de mis arterias se tapó al 100%, las otras no tanto, y realmente solamente me pusieron un stent, ¿no? Obviamente, en ese momento pues, yo me asusté, no sabía ni qué pasaba con mi vida, estaba con la familia, de hecho, mi madre aquí está presente. Fue un día así de mucho susto. Tuvimos que salir corriendo al hospital. Gracias a eso también sigo aquí. Pero para serles honesto, cuando me desperté ya después de que me salí de la plancha y demás, realmente no comprendía el por qué me había pasado a mí. Como todos, no sé si como todos o no, pero empezamos con el por qué a mí, no debería haberme pasado a mí, por qué estoy en esta situación, qué hice malo, qué hice con mi vida. Entonces, de cierta forma, por otro lado, también les soy honesto, cuando me desperté, lo primero que pensé es, bueno, si me hubiera ido, realmente, les soy honesto, me hubiera ido tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía, de cierta forma, esa necesidad o ese apego a las gentes. Entonces, según yo, y eso también lo tengo que poner entre comillas porque la vida me ha enseñado muchas cosas diferentes, según yo ya estaba tranquilo, yo ya tenía toda mi vida armada, era feliz y tan, ¿no? Pero a raíz de que pasó precisamente el infarto y demás, fuimos con los doctores, ya saben, creo que también se los había medio platicado un poquitín. Fui con doctores durante un año, estuve tomando medicinas, pero había algo en mí que no cuadraba. Sabía que dentro de mí que podía hacer algo diferente, y ese algo diferente pues se me presentó precisamente a través de FLA, que en ese entonces pues realmente no sabía, no la conocía. Realmente me acerqué a ella porque por ahí me pareció de que ella podía sanar holísticamente. Me interesó un poquito el tema y a raíz de eso fue que ya tuve realmente un contacto con ella, ¿no? Porque antes, les puedo decir que pues creo que alguna vez le mandé invitación en Facebook de que fuera mi amiga como 6 años antes, y de esos 6 años antes al infarto no pasó nada, ¿no? O sea, ni me peló, ni la pelé, ni nada. Ahí andamos los dos, cada quien en su vida feliz de la vida. Pero, a raíz de eso fue precisamente que me pude acercar a ella, me ayudó a curarme. Yo realmente, como le dije, no soy muy buen alumno, pero creí fielmente creía fielmente de todo lo que me platicaba, todo lo que podía hacer, de lo que era capaz, y gracias a eso, pues, boté mis medicinas. Mi madre se espantó por estar haciendo esas cosas, pero ya, la ahí para el real, ya no tomé medicinas, ya me siento sano, ya estoy del otro lado. Y me sirvió a mí precisamente para cambiar mi estilo de vida. Del infarto me di cuenta que precisamente estaba haciendo cosas que no debía. Tenía también diabetes, estaba gordo, fumaba como degenerado, tragaba a la hora que fuera y a veces no comía, a veces sí. O sea, traía una vida normalita como lo hacemos muchos. No me cuidaba más. Entonces, realmente, ese fue mi primer parteagua, en el sentido de que me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo estaba pésimo, y aparte de que no me estaba cuidando a mí mismo. Entonces, fue precisamente de entrada fue lo que me ayudó a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar. Y mi mayor sorpresa, mi mayor regalo fue que precisamente, pues,
un tiempecito después, todavía seguía teniendo ese contacto con Flavia, pero no tanto, pero llegó otro curso, lo empecé a tomar y ahí fue cuando de repente, por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, fue cuando realmente recibí el mejor regalo de mi vida, que es precisamente del haberme enamorado de esta bella y hermosa mujer y como niño hasta la fecha, sigo igual como niño chiquito. Pero precisamente ya ahorita que me enamoré de ella, ya que hemos platicado, ya que hemos vivido esta vida, es cuando realmente me di cuenta de que tuve que pasar por eso para poder estar ahorita donde estamos, ¿no? Como decía precisamente ahorita Gerardo, cuando los conocimos hace mucho, pues no era el momento, no era el momento de precisamente hacer el clic y demás. Tenemos que, tanto yo pasar otras cosas, tanto también Flavia pasar otras cosas, hasta que llegó ahorita precisamente, pues llegó el momento que perfecto, y fue cuando ya precisamente pudimos hacer ese clic. Entonces realmente sí es, ahora sí que fue una bendición disfrazada con, pero una super bendición disfrazada de una tragedia, porque en ese momento para mí sí fue una tragedia, porque realmente, pues, la realidad es que sí estuve al borde de la muerte, pero fue nada más un llamadita de atención de que, muchacho, la estás regando, ¿no? Entonces, yo sí puedo constatar de que sí, efectivamente, como dice Danilo, así me sané, con ese amor tan grande que ella me tiene y que yo le tengo, ese fue precisamente lo que realmente hizo que me sanara, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia. Pues gracias. Y somos dos. Likewise, todo igual. A ver, ¿qué quiero destacar acá? Porque independientemente, pues sí, que es nuestra historia y pues, ¿qué puedo decir? Es muy linda. En realidad, sí quiero aprovechar esta historia porque muchas veces, sobre todo cuando no hay el final feliz, digámoslo así, es cuando uno no logra ver esa bendición en las cosas que pasan. Cualquier situación de vida, efectivamente, cuando dice Gerardo, no es el momento. Si nos volvemos a ese 2019, ¿no? Donde en abril, en el momento que Arturo le da el infarto, pues él no sabe todo lo que viene adelante. La vida a veces sabe más que nosotros mismos lo que nos hace bien. Y cuando llegan esas bendiciones disfrazadas, sí, no siempre van a ser para conocer al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, pero hay muchas otras cosas que se están moviendo alrededor, porque en ese año justamente pues no figurábamos uno en el radar del otro. Yo a mi vez seguí pasando circunstancias que de nuevo yo ya las viví así, pero entonces en ese espectro grande que digamos es el universo y la vida, pues tú ves lo que físicamente o lo que llamamos en la fisicalidad logramos percibir. ¿A qué le llamo la fisicalidad? Lo que percibimos con los 5 sentidos. Después vienen las percepciones extrasensoriales, que ya algunos de nosotros tenemos algunas desarrolladas, está bien, pero la fisicalidad, particularmente cuando hablemos de ella, acá es todo lo que vemos en nuestra experiencia humana, que podemos percibir con los 5 sentidos. Prácticamente, o es muy difícil que cuando vivimos una experiencia así, una experiencia fuerte, dolorosa, peligrosa, podamos en ese momento tener el conocimiento de qué es todo lo que se está moviendo alrededor. En la medida que vamos subiendo en conciencia, vamos desarrollando la capacidad de verlo o de imaginarlo o de suponerlo. Pero hay muchas cosas también que en ese ir creciendo en conciencia, solamente lo que hacemos es confiar, porque no alcanzamos a ver ni siquiera las millones de variables ni a imaginar que se están moviendo con un acto. Si no lo alcanzamos a ver con un acto que pudiéramos considerar simple, mucho menos con algo que nos sacude de esa forma. Entonces, hay muchos factores. Ahora, hay otra cuestión que quiero agregar acá y es el hecho de que esas bendiciones muchas veces, cuando pasan y quienes creemos en Dios o en los ángeles, en fin, esa fuerza en la que cada uno de ustedes crea, es como, ¿y dónde estaba Dios? ¿No? Hace poquito alguien muy cercano a mí decía, es que yo no creo en Dios porque ¿en dónde está en todo esto? No lo ven, ¿no? ¿Y dónde está? Que a veces las situaciones de vida que nos toca vivir
por duras que sean y por dolorosas que sean y por peligrosas que sean, es muy probable que te están librando de algo en tu vida, de algo que puede ser peor. O sea, que por dramático que pueda ser lo que vivimos o doloroso, que sí llega a ser, a haber experiencias, no quiero invalidar o ser poco empática, sí hay experiencias muy duras, muy dolorosas, siempre nos libraron de algo peor. El tema es que no siempre o lo vemos o lo queremos ver. Y ese es creo que el mensaje más grande que yo quisiera dejar de esta sesión, ¿no? Del día de hoy. Pero bueno, me encantaría saber si hay alguien que quiere comentar, compartir, que escuchó, que ve, agregar. Ya saben que esto es, creo que todos hemos pasado por situaciones así. Danilo, adelante. Hola, buena tarde. ¿Me Hola, oye? Danilo. Sí, sí. Vale. Sí, Flavia, cuando se nos fueron llevaron mi hermano menor hace 9 años, el médico nos decía que si hubiera sido neumonía, ya había salido de esa cama de hospital. Si hubiera sido H1N1, él también, o sea, le aplicaron los antibióticos de espectro para ese tipo de bacteria o ese tipo de virus. Mm, Y él entró a la UCI, entró un 1 de noviembre y salió el 19 de diciembre. Falleció a las 4:30 de la mañana. Pero pensábamos en todo eso y decíamos, donde él hubiera salido de allí, hubiera salido mal. Quién sabe en qué condiciones cerebrales, qué condiciones físicas habría salido. Y yo diría que amortiguando un poco el dolor, nos dimos a la idea de que lo que pasó fue lo mejor que hubiera podido pasar para que él no hubiera tenido una secuelas gravísimas de... Cuando esto pasó hace 9 años, ahora que nos invadió el bicho este, yo vi esta situación hace ya 2 años, que ya estamos en este tema, yo vi esta situación y fue vivir lo que me pasó con él en esa época. Entonces yo dije, yo ya sé qué le va a pasar a las personas que lleguen allá, a esa cama, con esos aparatos en la boca. Yo ya sé qué puede pasar. Los ponen así, les aplican vainas y cosas. Y las consecuencias después de que la persona sale de allí son fuertes. Entonces, dependiendo de la situación de la persona, personas mayores de más de 90 años salieron. Jovencitos, niños no han salido. Entonces, cada cual tiene su punto y en ese momento para esa persona fue lo mejor que pudo haber pasado y para esa familia también. Solo que es que ese nivel de conciencia no lo tenemos todavía cuando nos pasa. Ahora que estamos nosotros en este tema, llega a pasar algo similar o algo parecido, uno dice, bueno, ya sé por qué y puede tener herramientas para aceptarlo más fácil. Obviamente va a doler, pero te puede tener herramientas para aceptarlo y para sobrellevarlo, para no enloquecerse, para poderlo, para poderlo sobrellevar, mejor dicho, no con esa depresión, no con esas ansiedades o cosas que le pueden a la persona que tiene ese nivel de inconsciencia muy alto y pues obviamente le participa el cerebro, la mente y todo cuando le llega una tristeza de ese tamaño. Entonces, eso te quería comentar. Gracias, Danilo. Hablando particularmente de la muerte, la trascendencia de algún familiar, ser querido, eh, efectivamente se aprende a vivir, ¿no? El tiempo, claro, va a doler y duele, pero lo que uno hace es aprender a vivir ahora en la ausencia de esa persona, ¿no? En la ausencia física. Y quiero destacar algo que mencionaste y es verdaderamente, de nuevo, es un tema que mientras más conciencia tenemos y más caminamos en esta parte de entendimiento y de profundidad de quiénes somos, primero que no desaparecemos, ¿no? Que eso es un principio fundamental en la espiritualidad, pero la frase cuando tú dices fue lo mejor que pudo pasar. Si ahorita habláramos del tema de hoy, solamente les quiero dejar una frase, ya nos fuimos, sería esa, hasta ahora, porque estoy segura que por ahí a lo largo pueden salir otras. Pero el vivir justamente todas las experiencias de vida
como bendiciones y sabiendo, porque es así, que es lo mejor que pudo pasar, por doloroso, triste, fuerte que haya sido, nos pone, no nos evita sentir, y no se trata de evitar sentir, pero sí nos hace el camino más llevadero, nos hace el camino más corto también. Y es así, es totalmente cierto que es lo mejor que pudo pasar, por terrible que ante nuestros ojos se pudo haber visto. ¿Ok? Gracias, Danilo. ¿Alguien más? ¿Alguien había alzado la mano? Normita, adelante. Hola, buenas Yo veo noches. el nombre primero y me voy de trancazo con lo que veo ahí. Ayer estaba con mi socio, les hago un paréntesis. Es que luego como no uso casi mi segundo nombre, pues ahí se me dio. Por eso pongo el screen con ese nombre. Soy la misma. Exacto. Digo que ayer estaba en junta con mis socios, pero como se van moviendo, entonces de repente volteaba y en lugar de decirle Pancho, y yo, no, como dijo Francisco, yo, bueno, Pancho, por la ineta de ver el nombre. Adelante, Normita. Bueno, gracias. Bueno, yo mi experiencia fue, ya hace ya como yo creo que son 10, como 12 años o más. No, bueno, es que ya perdí la cuenta, ¿no? Ya llevo 20 años en Estados Unidos y eso me pasó cuando tenía yo aquí 2 años y medio, entonces, hace un poquito, como 17 años, sí, cachito. Y bueno, el chiste es que yo me quedé sin empleo, ¿no? Bueno, si la mayoría sabe, yo vivo en Estados Unidos, vivo sola, ¿no? No tengo ningún familiar aquí en Estados Unidos. Entonces, y en aquel entonces, pues bueno, yo me vine con una visa de trabajo. Así que bueno, la compañía empezó a tener problemas porque bueno, el producto que nosotros soportábamos entró en lo que le llaman el Chapter 11, ¿no? Que es casi irse a la bancarrota, entonces ya no tenían muchos contratos y entonces, por tanto, pues tuvieron que empezar a reducir personal. Y bueno, pues obviamente, como pues, digo, yo tenía poco tiempo y aparte pues era inmigrante, ¿no? Pues entonces fui de las afortunadas. Y entonces, pues en aquel momento, pues definitivamente para mí fue muy difícil porque era la primera vez que yo pasaba por eso, ¿no? Y luego en un lugar extranjero, ¿verdad? Y en un lugar donde no tenía, pero bueno, yo así lo veía, ¿verdad? Cero familia a la que dices, bueno, me voy, ¿no? Aquí con mi hermana o mi tío, lo que sea, pues nada. Entonces, yo en México, pues siempre había estado cambiando de trabajos, pero porque me llamaban, ¿no? Porque siempre me buscaban, y obviamente, pues siempre para ofrecerme algo mejor. Entonces, cuando esto sucedió, pues sí, en ese momento, pues no lo vi como bendición, sino más bien, ¿no? Fue una herida muy fuerte, pues a mi ego profesional y sobre todo también, pues a la ansiedad, porque insisto, o sea, no, o sea, es que cómo voy a pagar el departamento y cómo voy a esto y cómo voy el otro y qué va a pasar, o sea, sí tenía unos poquitos de ahorros, pero pues, o sea, estaban limitados, ¿no? Y entonces a reducir, obviamente, todos los gastos. Y en mi caso, digo, yo he sido siempre más soporte de mi familia que, digo, no era como que, sí, mi mamá me manda el dinero o mi mamá me puede apoyar financieramente, algo así. Entonces, pues estuve realmente como 6 meses, sí, estuve 6 meses sin trabajo y bueno, y mis oportunidades eran limitadas porque tenía que conseguir una empresa que pues patrocinara, ¿verdad? Las visas de trabajo. Entonces, pues eso me limitaba las oportunidades. Gracias a Dios, pues a los 6 meses salió la luz, pero bueno, esos 6 meses sí fueron igual un aprendizaje. Yo lo veo así, un fortalecimiento también de mi fe, porque obviamente pues sí hubo mucha ansiedad, como dije, pues obviamente por el aspecto financiero, el aspecto emocional, que bueno, mi familia siempre pues por teléfono me apoyaba, pero siempre, ¿no? Se extrañaba, o sea, ese abrazo de sentirme, sí, todo va a estar bien y sí, todo va a salir bien. Pero bueno, aprendí porque gracias a Dios, pues sí me rodeó de amigos que me brindaron apoyo. Pude quedarme con un par de amigos, me ofrecieron su casa por un mes cada quien, y bueno, encontré otra persona que pudo compartir el departamento cuando lo que me faltaba,
y ya así pude pues ahorrar algún dinero. Y bueno, eventualmente para mí lo más importante fue eso, realmente tener lo que ahorita comentabas, o sea, que a veces en esa incertidumbre y en ese no saber lo que el futuro te depara, ¿no? Yo me sentía como perdida, ¿no? Y sobre todo decía, es que, ¿cómo voy a sobrevivir, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y al aspecto igual, pues sí, profesional, porque decía, bueno, o sea, es que si no, pues me quedan de dos, ¿no? O me regreso a México, que obviamente me iba a sentir como derrotada, o la otra, pues me iba a tener que quedar como indocumentada, ¿verdad? Buscando un trabajo, y ya andaba yo buscando un trabajo de nani, y y solamente así, y también pensar, ¿no? De no voy a ir a poder ver a mi familia, etcétera. En fin, pero bueno, afortunadamente, pues insisto, en los 6 meses salió, yo recuerdo mucho, mi hermana siempre me decía, ¿no? Decía, bueno, es que tú sabes que Dios siempre proveerá, o sea, ¿no? Y me acordaba mucho del pasaje, la Biblia donde dice, ¿no? O sea, si las flores que no trabajan, no tienen vestido, ¿no? Si los pajaritos igual no trabajan nada, siempre tienen que comer, cuanto no más que eres tú, ¿no? El Hijo de Dios que siempre te proveerá. Entonces, pero sin embargo, pues a mí en ese momento sí era, o sea, lo repetía, pero mi mente como no lo creía, no lo creía, pero obviamente, pero sí trabajé pues precisamente en no deprimirme, en no ver solamente el aspecto negativo, ¿no? Y trabajaba, aunque así como que más por fuerza que de convencimiento, pero sí trabajé por mantener siempre pues la fe y bueno, insisto, igual lo que me ayudó y bueno, aprendí pues es igual, ¿no? La bondad de otros que igual, ¿no? Que sin ser su familiar me tendieron la mano y que bueno, y gracias a Dios pues insisto, salió la oportunidad que me tuve que ir, fue cuando me tuve que ir a Illinois, pero bueno, eso fue lo de menos, ¿verdad? Yo era ya la más feliz porque había conseguido otra oportunidad de empleo y bueno, esa es mi experiencia. Gracias, Normita. Aquí quiero destacar algo también, aprovechando tu compartir, y es, muchas veces la gente busca como la enseñanza alrededor, o sea, exclusivamente de la vivencia. ¿A qué me refiero? Que Normita, pues podría pensar, es algo de trabajo, entonces mi aprendizaje gira alrededor del trabajo. Y ese es, sí, algo tiene que haber ahí, pero el espectro, como les digo, es muy amplio. Entonces, ahorita al final ella narra, pues conocí gente o gente que no imaginé, me di cuenta cómo ayudan, o sea, no, es cada situación de vida que tenemos que nos implica un aprendizaje, es un aprendizaje de algo que está faltando en nosotros para elevarnos a nuestro siguiente paso evolutivo, nivel de conciencia, aprendizaje de experiencia humana. Y hay mucho que sacar a cada experiencia. En la época que empezamos a vivir todas esas experiencias, creo que la mayoría de nosotros, pues ni por aquí que había experiencias y aprendizajes, ¿no? Eran temas que, por lo menos en esa época, yo no tocaba todavía. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, no necesariamente es este el caso, pero hay situaciones en las que también cuando pasan cosas, acá cuando recordarán que narramos el evento aquel con Bicha, ¿no? De la extorsión telefónica. ¿Qué sucede cuando vivimos una experiencia adversa y hay más gente involucrada o esas famosas bendiciones disfrazadas? Que a veces somos instrumentos, sí, nosotros tenemos un aprendizaje, pero siempre que algo así ocurre y que hay más gente involucrada, los ángeles siempre dicen que te mandan, ¿no? La experiencia, la situación o la guía. Cuando hablábamos acá también de tu más alto bien, es sí, para tu más alto bien, pero el de también todos los involucrados. Recuerden que todos somos uno y a final de cuentas cuando yo hablo del ejemplo de Bichas, bueno, ella lo vivió la hermana, Arturo y yo lo supimos pues, finalmente, los nietos, o sea, prácticamente toda su familia y de ahí se extiende seguramente a que alguien lo platicó, cada uno de ellos se lo platicó a alguien más, nosotros lo platicamos acá, y no es solo la plática de la precaución, que es el evento en sí, y era el objetivo,
sino que muy probablemente de ese ejemplo que tiene que ver con una extorsión, con cuidarnos, con tener ¿no? la precaución de no caer en ese tipo de chantajes, entonces eso es digamos, el aprendizaje directo o la alerta. Pero puede haber muchas otras cosas detrás que en ese infinito de posibilidades se conectan con la vida de cada uno, porque no es casualidad toda la gente a la que ese evento que parecía que solo tocó a 4 personas le va a llegar, ¿no? Y no es además solo en esa forma, puede ser en muchas otras. Entonces, lo importante justamente es saber, uno, ver la conexión que hay entre todos. Primero, los que físicamente nos vemos, lo supimos y sabemos que, pero además toda esa energía que se mueve muchas más cosas de las que imaginamos. Ahorita leo lo que pusiste allá, Danilo. Como bien decían también, y desde que lo que narró Arturo, no sabemos todo lo que está pasando ni en ese momento alrededor del evento, todo lo que se mueve, ni, como decía ahorita Norma, al futuro a dónde nos está llevando. Hay situaciones en la vida y conforme va pasando el tiempo y si se ponen a hacer una reflexión, quizás se den cuenta que son como piezas de rompecabezas, que van ocurriendo eventos que parecen aislados a lo largo de su vida y llega un momento en el que todo hace sentido. A veces, que fue mi caso para algunas cosas, es como que encontré la pieza de rompecabezas que unía todo lo demás y entonces empezó a hacer sentido en mi vida muchas cosas que viví, incluso desde niña, ¿no? De nuevo, que parecen eventos aislados, pero no lo son. O sea, está ese plan perfecto, ese tiempo perfecto del cual hablaron. Y otro el ingrediente más o elemento más que quiero agregar acá es la línea de tiempo, porque hay situaciones que se viven en una línea de tiempo muy cortita, ¿no? Para aprendizaje de corto tiempo, hablando de nuestro tiempo de 3D, pero hay otras que justamente, bueno, pues son situaciones que, como les digo, se empezaron cuando eras niña o eras niño y ahí se quedó y luego otra por ahí que pareciera que no tiene nada que ver, te están llevando y te están preparando el camino, te están llevando por el camino y ustedes todos se saben mi historia por lo menos, para llegar a lo que realmente yo tenía que llegar. Y eso no incluye solamente mi misión de vida. Si nos vamos a la historia que narró Arturo, viene mi preparación, la petición que yo le hice a la vida y al universo y a Dios para encontrar al hombre ideal para mí. Y yo en ese decreto y en esa forma y en ese prepararme le pedí a la vida, no me lo pongas enfrente hasta que yo no esté lista a conservarlo. Y pasaron muchas cosas, muchas. Mi aprendizaje fue grande, por acá lo compartimos en algún momento, ¿no? Decía que yo lo estaba esperando, no es cierto. O sea, a mí me tocó en vida, en esta vida, me tocó pasar por mucho más aprendizaje físico, ¿no? Entonces, y de nuevo, todo eso se va moviendo mientras cada uno pues iba por su vida, ¿no? O iba en su vida sin que supiéramos en principio uno del otro. Y es así. Y ahora vemos, y es donde verdaderamente la frase que parece trillada, pero es real y se las voy a dejar ahí, es el momento de vida en el que dices, valió la pena todo lo que viví. Y en cuanto sube esa energía y esa conciencia de amor, efectivamente, nada de lo que hay atrás lo recuerdas con dolor. Nada. También por ahí decía Danilo, ¿no? El amor sana. Y tiene que ver, déjenme leer lo que puso Danilo, ahorita voy con quien más quiera compartir. Dice Danilo que al mes que se fue su hermano, soñó con la imagen sin verle la cara y le dijo, ya nada me duele, ya nada me hace daño, Dios me dio una nueva carne. Tú habías contado, ¿no? Que tal vez había reencarnado en un sobrino o algo así. Sí, sí, es muy probable. Y dice también, Danilo preguntaba, ¿es como subir el nivel de la fe con esas experiencias y entre más fe es más fácil pasar por esos aprendizajes? Sí, por ahorita creo que lo nombró, ya voy contigo, Lulú. Creo que Normita habló, o alguien, pero sí, del tema de la fe. Es eso, al final del día, ese tipo de cosas y confirmando, sí, tu pregunta, Danilo, todas esas experiencias nos llevan a poner la fe en un nivel más alto cada vez, ¿no? Y sinceramente, también como lo dices, mientras más eleves esa fe, más pleno eres, porque ya no cuestionas nada, simplemente llega a un nivel, yo considero que la fe va de la mano de la aceptación. Y para mí la clave de la vida y de la plenitud es la aceptación de todo lo que es y lo que no es. Lulú, gracias.
Adelante. Gracias. Yo les quiero compartir que uno de los momentos que pudieran ser muy difíciles es cuando pierdes a tu madre. Sin embargo, cuando mi mamá trascendió todo su proceso, fue un proceso en el cual los 6 hermanos, los 6 hijos de mi madre, que somos muy testarudos, muy independientes, muy opinionadores, nos unimos. Nos unimos en una sola voz para el bien de mi mamá y creamos para ella un ambiente tal que tuvo una muerte extraordinaria. Pero no solamente su muerte fue linda, es algo que recordamos los 6 con mucho cariño y como algo mágico, cuando que pudiera haber sido toda una tragedia. Sin embargo, no lo fue. Y el regalo que ella nos deja, su legado, yo le llamo, es que nos dejó muy unidos. Y hoy día los 6 estamos muy unidos. Cualquiera que necesita algo, cualquiera que tenemos un grupito en un chat que estamos los 6, nos compartimos que esto, que aquello, como nunca jamás habíamos estado antes. Entonces, bueno, esa es la bendición que nos dejó la trascendencia de mi madre. Y pues solamente la recuerdo con cariño y con alegría, con gozo. Y yo supongo que ella está feliz de ver lo que dejó. Tengo una conexión con ella y los hummingbirds, y pues me lo deja saber todo el tiempo. Entonces, eso es un regalo. Pero también tengo claro que tiene mucho que ver el amor. El amor juega un papel importantísimo en generar esto. Y bueno, pues así fue. Y así se los comparto tal cual. Gracias, Lulu. Además era mi tía. Y yo era su sobrina consentida. Se tenía que decir y se dijo. No, es verdad. Voy a agregar solo acá que algo que pone Gerardo, dice un efecto colateral o el real objetivo. Exacto, es una o la otra, ¿no? Siempre. No sé si iba yo a agregar algo con lo que compartiste, Lulu. Pero me gustó lo del regalo. Pero efectivamente el tema de ese legado o esa bendición es muy común y tenemos siempre la opción, ya me acordé qué es lo que iba a comentar. Siempre tenemos la posibilidad de elegir hacia dónde miramos lo que nos pasa, todo lo que nos pasa. Y de nuevo, no significa que no duela, que no en el momento se viva la experiencia como la tengamos que vivir, pero entonces ya en ese proceso de duelo, que de alguna manera se viven muchísimos en la vida, o casi en todo momento estamos viviendo duelos constantes, solo que algunos ya los hacemos muy automáticos, eso llega a ocurrir, ¿no? Ya podemos vivirlo en otra forma o elegimos vivirlo de otra forma. Y también es cierto que la práctica hace al maestro. Al final de cuentas, mientras más lo vamos haciendo consciente y viviendo consciente, sin aferrarnos al sufrimiento o al dolor, como bien dice Danilo, lo vamos viviendo diferente, ¿no? Danilo, adelante. Recordé ahorita lo que pasaba en tiempo de esclavitud. Cuando una persona moría, las personas, los esclavos y los negros, ellos hacían fiesta porque esa persona ya no iba a seguir sufriendo más. Y cuando un niño nacía, ellos lloraban porque sabían la vida que le iba a tocar a ese niño que recién nació. Entonces, ese tema de la celebración, entre comillas, cuando la persona muere, se siguió manejando, al punto que hay personas que una persona fallece y
tratan de manejarlo de esa forma, no como que fuera un dolor, sino como que fuera una partida diferente. Entonces, de pronto eso amortigua un poco el hecho de que esa persona ya no se encuentra. Exacto. Gracias, Danilo. Ahora, aquí hay una cosa además, ¿no? Estamos como ahora centrándonos en todo el tema de, entre comillas, la tragedia o el doloroso momento de la muerte o la trascendencia de alguien, que no es quitarle valor, pero finalmente es cierto, cuando alguien trasciende, como bien ponía Danilo y lo sabemos, pues ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. ¿Qué hay de todas las experiencias de vida que uno vive y que pues tu vida sigue, ¿no? Y esas pueden ser temas tanto pues sí, de accidentes, gente que queda a lo mejor impedida, incapacitada, o temas, yo hablo de una de las más grandes bendiciones que tuve fue mi episodio con el policía. Gracias a eso empezó mi conexión con Los Ángeles. Esas experiencias que duran años, que sus procesos duran años, para uno, para los demás, como siempre digo en esa... Claro, yo lo hice todo acerca de mí. Yo no desde el principio me di cuenta que eso estaba involucrando a toda mi familia en principio, amigos, etcétera, pero sí de entrada pues a mi mamá, a mi hermano, a mis hijos, ¿no? Digo, pues de nuevo, en esa dinámica general que había, para algo pasó todo eso, ¿no? Muchas cosas las alcanza uno a ver, muchas otras no, pero es la manera y la famosa resiliencia, lo dije bien en español, ¿sí? ¿No? Después, y ese sobreponerse a las cosas que va uno viviendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo. Adelante. Bueno, primero Gerardo, porque yo ya hablé. Vas, Gerardo. Gracias. Pues más que participar es decirle a Lulú que lo que acabas de compartir, pues a mí me deja más que un aprendizaje, una preparación, porque comenzaste diciendo que la pérdida de una madre es uno de los dolores o de las experiencias más difíciles que podemos vivir. Sin embargo, al compartir lo que viviste, abre esta puerta a entender o a recibirlo de otra manera. Y a veces eso es lo que necesitamos los que no lo hemos vivido, ¿no? Porque sí pareciera que fomentamos una creencia de dolor, de sufrimiento en una separación física y dejamos de lado ese crecimiento o ese aprendizaje que podemos tener. Y pues nada más eso. Gracias, Lulu. Gracias, primo. Arturo. Bueno, yo, ahorita estaba pensando precisamente, por ejemplo, todo lo que le platiqué a ustedes de lo que me pasó del infarto y demás, pero ahorita que, por ejemplo, que tengo aquí a mi madre al lado, también me estaba pensando, bueno, ¿y ella cómo lo vivió, no? O cuál fue el mensaje que ella recibió, o cuál fue, algún beneficio que haya tenido o no. Entonces, obviamente yo sé que como madre, pues obviamente, pues está, pero con la lágrima hasta afuera, preocupada, rogándole a la vida y a Dios, a todo el mundo, que precisamente no me muera de más. Entonces, obviamente para ella fue un trauma mucho más grande que el que yo viví, porque yo realmente, pues, casi ni me enteré, ¿no? Y, pero por otro lado sé que en ese momento ella no lo veía, pero de cierta forma cuando vio que, bueno, toda la vida ha querido que como buena madre que a su hijo le vaya de maravilla y que tenga lo mejor de la vida y que tenga el mejor trabajo, la mejor vida, la mejor novia, la mejor todo, ¿no? Y sé que, por ejemplo, ella en ese momento no lo veía, pero ese infarto le trajo lo que ella siempre quiso, una nuera que fuera excepcional, ¿no? Que está aquí con nosotros. Y eso sé que era algo que siempre lo quiso, ¿no? Entonces, en ese momento sé que no lo vio, pero hoy por hoy, mi tragedia, aparte de que a mí me trajo un regalo, también a ella le trajo un regalo, ¿no? Entonces, eso quería más o menos aclararlo, porque de lo que estaba diciendo precisamente Flaca, muchas veces lo que le pasa a uno trae algún beneficio para los demás,
o para todo el mundo, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de que yo te pueda platicar esto y demás, pues, o como decía ahorita Gerardo, ahorita que estaban hablando de que lo peor que le puede pasar a uno es la mamá, pues obviamente al uno estar platicando eso, pues los demás vamos a estar, como dice Gerardo, ya más o menos con esa mentalidad, ese cambio, para precisamente que no sea tan fuerte, ¿no? Aunque al final de cuentas sé que va a ser fuerte, pero nos vamos un poquito medio preparando y viendo cómo le podemos hacer, ¿no? Todos los que hemos perdido algún ser querido, pues sabemos que nos quedamos con muchos hubieras, ¿no? Y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho demás, pero si nos preparamos precisamente para que esos hubieras no lleguen, sino precisamente disfrutar lo poco o mucho que tenemos de ahora en adelante con las personas que queremos, pues obviamente cambia nuestra perspectiva y ya cuando lleguemos a ese punto de que ya nos vamos a tener físicamente aquí con nosotros, ya va a ser una visión totalmente diferente al que si nunca nos hubiéramos escuchado o hubiéramos aprendido de un ejemplo como el que ahorita platicó Lulú, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería platicar. Sí, gracias. Y la verdad es que sí es grande. Yo siempre digo a la gente, no minimices lo que pasa, lo que dices, lo que aportas, lo que compartes, porque de verdad hace mucho bien al mundo y a mucha gente. Y ahorita en lo que Lulú compartió y lo que agregan Gerardo y Arturo, pues sí, ¿no? Es como, bueno, se puede ver desde otra perspectiva y claro que eso nos permite prepararnos. Yo también tengo a mi mamá todavía. Sé lo que me dolió la muerte de mi papá, no sé si sea siempre ese tema con la mamá, pues espero que me falte mucho para poderles decir cómo lo viví, o es por la conexión que uno tiene con alguno de los dos, porque pues para mí la muerte de mi padre me partió en dos la vida, ¿no? Era otra también yo, cuando él murió hace 11 años, pues no era la que soy hoy. Entonces, en fin, no es comparar qué te duele más, sino al contrario, lo que acaban de decir, ese ver las cosas de otra manera. Pero hablando justamente de la muerte de mi papá, digo, pues a mí me hubiera encantado que me viviera unos 20 añitos más, por lo menos. Sin embargo, hoy, ¿no? Hoy al tiempo, partiendo que todo es perfecto y pues tocó, y además si vemos que como almas cada quien eligió en qué momento se iba a ir, pues ya es otra historia. Pero a mí me seguía haciendo falta. Sin embargo, ahora que empiezo a ver personas, bueno, pues Lulú, porque pues tenemos la misma tía, ¿no? La tía allá en Toluca, está bien y qué sé yo, pero igual a lo mejor a mí no me hubiera gustado ver a mi papá viejito y medio deteriorado, ¿no? Como que se fue, sí creo que se me fue muy temprano, pero prácticamente, aunque se fue consumido por el cáncer, pero pues estuvo entero hasta 3 meses antes. Entonces, creo que siempre el mensaje que quiero darles es que siempre podemos buscar la perfección en lo que pasó. Primero creerlo y después encontrar, y si no, tener la fe y la confianza, como hemos ya comentado acá, de que justamente fue como fue, aunque no logremos verlo, tener la fe de que por algo fue así, ¿no? Porque a veces alcanzamos a ver el para qué, como decía Arturo, de las situaciones que pasan, cuando compartió su historia, y a veces no, pero es tener la certeza de que siempre es para lo mejor, tanto en nosotros como los involucrados. Y muchas veces, que también está complicado de ver o es un reto y es algo que se va facilitando con la práctica, es que muchas de las cosas que nos pasan, esas bendiciones disfrazadas, son respuesta a nuestras oraciones. Y de nuevo, no a nuestras oraciones necesariamente para nosotros, a veces justamente son oraciones, ahora pues puedo hablar por mí en el sentido de como mamá, pero debe ser para todos. Yo cuando tuve la ruina económica y después mi hijo lo dijo al tiempo, a los muchos años, decía, es que tal vez si mi mamá me hubiera seguido dando todo lo que me daba, a lo mejor yo me hubiera perdido. Y eso lo dijo como 8 años después de que yo tuve la ruina económica, hace no muchos años, y dije, ah, caray, ¿no? Yo esforzando y pensando en lo mejor, y la verdad es que sí, tuve la fortuna de poderles dar muy buena vida a mis hijos, en ese pensar que se las podía dar y que eso es lo que hacemos los papás y qué sé yo, y yo no sabía lo que se iba desenvolviendo en el camino y en la cabeza de mi hijo como adolescente, ¿no? Entonces, de nuevo, y eso lo supe, les digo, no sé, 8 o 10 años después, y lo supe, pude no haberlo sabido, sin embargo, me impresionó bastante, ¿no? Y esa fue una, es como por hablan ahí de lo colateral, puede haber infinidad, ¿no? Que no sabemos.
¿Alguien más? Estaba pensando en el tema del divorcio, pues la separación que yo tengo con ella, con Kelly. Ya son 3 años. Ahorita, este año, estamos en proceso. Bueno, señor. Y estamos en proceso ya con el abogado y todo esto. Y justo se nos apareció, pues yo estuve un año aquí, yo estoy con mamá viviendo. Y justo se nos apareció este tema de la pandemia. Y pues ya mamá tiene 82. Y entonces pues estaba muy pendiente de ella y no sé, en otras condiciones obviamente había buscado la manera, obviamente. Pero pues la situación derivó en que yo llegara acá. Exacto, Entonces, exacto. entonces obviamente el separarme para mí fue duro el primer año, los primeros 6 meses fueron duros, porque pues yo a ella la amaba muchísimo. Fueron 13 años de relación. Esto, y no le veía pie ni cabeza al tema, hasta cuando llegué acá. Y entonces, digamos que pasé a convivir con ella y a ayudarle con su salud y con su tema y con su cuento. Y ella a las personas les dice, el que me maneja a mí las cosas de salud es él. Él es el que me pide las citas, el que me lleva, el que me trae, el que me dice qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y entonces, pues, eh, ahí estoy. Entonces digo que una situación me derivó a otra situación, pues no desmeritando la primera tampoco, obviamente. Por supuesto. Por supuesto, Danilo. Y ahí es donde normalmente yo cuento que nosotros tenemos como así un pedacito de, ¿no? La visión de esto que pasa alrededor de un evento y en realidad pues solo Dios tiene la película grande, ¿no? Y es lo que se está moviendo. Nosotros no vemos la película grande. Yo creo, no sé si algún día la veremos, pero yo no creo que la vamos a ver. Bueno, capaz que si no nos limitemos, ¿no? En esa capacidad y todo lo que viene para la humanidad, quizá nos sorprendemos, pero eso es, en realidad nosotros alcanzamos a ver solo un poquito de todo lo que conlleva un evento, ¿no? Por simple o complejo que parezca. Ahorita que tú dijiste eso y era rato que estaban hablando, se me vino a la mente una imagen de una persona que está arriba y somos cubitos y cada cubo tiene una unión con otros y el señor que está arriba está manejando 7.000 millones de cubos, ya va como 9.000, 8.000. Y cada uno enlazado con algunos y unos por allá y otros por acá y no tenemos idea cómo conectamos uno con otro, pero él sabe cómo se conecta todo eso y cómo van unos haciéndole como compañía a otros, cómo unos se conectan o llegan a la vida de otros por alguna situación y cómo salen de ella, cómo participan en ella, como seas, digámoslo, es de mala situación, como un accidente, de pronto un choque con alguien, te tienes que relacionar con esa persona con el choque, o cuando te conectas con alguien con una relación sentimental, quiero decir. Entonces, el señor arriba está mirando todos esos cubos y lo está ordenando todos los días. Exactamente, tal cual, ¿no? Y unas veces se ordenan y mientras se ordenan unos, por allá se estarán desordenando otros o reacomodando, ¿no? Al final, no sabemos, efectivamente. Y hay una cosita más también que quiero comentarles y es, por ahí seguramente algunos de ustedes han escuchado la frase que hay respuestas que llegan a tu vida antes que la pregunta. Y muchas veces eso pasa con estas bendiciones disfrazadas. A veces llegan como respuesta un poquito, sin que el ejemplo sea tal cual, pero es un poco lo que acaba de pasar con lo que Lulu comenta, ¿no? Es como que por adelantado, que ahorita sí lo podemos ver en la fisicalidad por lo que hablamos, ella comenta algo que por adelantado pues nos pone a otros o nos da como preparación a algo. También muchas experiencias de vida no cobran sentido sino hasta mucho tiempo después o incluso responden algunas preguntas en lo que comenté, por ejemplo, también de mi hijo. No fue algo que estrictamente yo había pensado en algún momento. Sabía que podía ser que tenía que estar involucrado todo el espectro que eran mis hijos, mi familia, en fin, pero nunca lo hubiera pensado así, ¿no? Entonces, ese es otro rol que juegan este tipo de bendiciones en algunas ocasiones.
¿Alguien más? Gerardo. Caro, ¿les levantaste la mano? ¿No? Ah. Bueno, no. yo les voy a compartir. Dale, No voy a hablar. Gerardo. Yo les voy a compartir algo que pasé hace ya más de 15 años, cuando tenía 5, no calculen mi edad. Tenía 6, yo conozco Tenía tu 6, edad. tenía 6. En realidad, considero que en esa etapa de mi vida yo sobrevivía, no vivía. ¿Y a qué me refiero? Porque no había una conciencia plena de todo lo que era realmente vivir y disfrutar. Y en ese entonces entré como voluntario de cuidados paliativos para atender a pacientes terminales, ¿no? Prácticamente en ese equipo pues me correspondía como terapeuta acompañar a pacientes para pues desde darles el diagnóstico y decirles pues te quedan 6 meses a 1 año de vida. Y yo siempre rehuía atender niños, ¿no? Al área pediátrica de oncología. Sin embargo, pues por azares del destino, yo más bien quiero pensar que era el momento exacto que se alineó para que diera mi aprendizaje final acerca de lo que era la muerte y aprender a vivir. Esa noche, una de mis compañeras, que era la psicooncóloga infantil, tuvo que tomar vacaciones. Entonces, la que le tocaba la guardia no llegó. Y se presentó un caso de un niño de 7 años, estaba por cumplir los 8, del norte de México, que llegaba con mucho dolor estomacal. Entonces llegó a urgencias y de urgencias lo pasan a oncología. Entonces cuando nos reúnen para revisar el caso, el oncólogo dice, este niño no tiene ni peritonitis ni dolor de estómago, este niño tiene un cáncer terminal, ¿no? Y el cáncer terminal había iniciado porque el papá, pues siempre cuando el niño le decía, tengo dolor de estómago, le decía, no, aguántese, ¿no? Como los machos y lo automedicaba. Lo que no sabía es que el niño estaba desarrollando un cáncer, ¿no? Entonces, cuando se hace todo el análisis, la coordinadora me dice, tú vas a atender al niño, porque no está la psicooncóloga infantil y no hay nadie más, ¿no? Y el otro que estaba de guardia, el otro de mis compañeros, estaba atendiendo a su paciente y pues nada más quedaba yo. Y dije, bueno, pues en ese momento fue como, a ver, pásenme los cuentitos, déjenme, me preparo. Y ahí empezó mi ruptura del Gerardo que sobrevivía al Gerardo que vive. Porque cuando entré pues prácticamente a la zona de oncología para ver al niño, pues el niño me vio, evidentemente, pues, yo creo que vio toda mi facción y lo único que me dijo es, ya me voy a morir, ¿verdad? Y lo abracé y le dije, sí, ¿no? Entonces, lo único que me dijo el niño fue, voy a estar bien. Y para mí, pues a partir de ese momento, a pesar de que ya había atendido a adultos, a jóvenes adultos, ese niño me enseñó lo que era vivir. Porque él me dijo, voy a estar bien. Y creo que él está bien. Y le di las gracias y lo abracé para despedirlo porque prácticamente él a las pocas horas tenía que ser desconectado, ¿no? Pues bueno, y ese fue para mí un quiebre emocional. Decidí dejar cuidados paliativos porque creo que para mí fue un quiebre muy fuerte, pero fue una de las grandes enseñanzas que tuve de no hay que sobrevivir, hay que vivir. Gracias. Ya se desquitó y me hizo llorar porque yo lo hago llorar a veces. Qué lindo compartir, qué lindo, de verdad que gracias. Y eso me llevó solo a un pensamiento y como quedó como anillo al dedo, digamos, en esa experiencia, porque en realidad las experiencias más fuertes que tenemos, y eso lo acabo como de interiorizar en este momento, las experiencias más fuertes, más dolorosas, más tristes son las bendiciones más grandes. Son las que verdaderamente nos parten en dos la vida
y nos ayudan a convertirnos en lo que somos, si lo deseamos así, por supuesto, como todos los que estamos acá, pues a vivir más plenos, ¿no? Todas las bendiciones se agradecen, pero las bendiciones que no van acompañadas de estas emociones, en realidad no nos hacen trascender en la vida. Y estas sí son las que nos permiten, las que nos pulen, ¿no? Las que nos llevan, como dices, a dejar de sobrevivir. Me encantó cómo lo pusiste para empezar a vivir. Gracias. Ay, ¿alguien más? Gracias. Pues a mí me gustaría, Fla, estoy jugando aquí con el teléfono para verme, que me vean. Y no, ahí estás. Ya, adelante, Eva. Venía manejando, ahorita ya llegué a donde tenía que llegar y qué diferente es cuando yo viví por primera vez una muerte cuando yo tenía 22 años, que fue una compañera de la universidad, muy diferente a las últimas muertes que yo he vivido, y gracias a personas como tú, Fla, con las que me han acompañado y con todo lo que he aprendido, ¿no? Porque con esa compañerita de la universidad, fue una compañera muy querida y muy dolorosa. O sea, yo me moría con las gentes, yo me moría y yo duraba tiempo y era algo sufrimiento, era muy prolongado y era feo, o sea, era feo y ahora me doy cuenta. Y ella fue la primera y luego la vi en el ataúd porque nosotros nos graduamos y a los como 4 meses fue que ella fallece de una peritonitis y a ella todavía le ponen en el ataúd, le ponen su vestido de graduación. Entonces sí fue algo para mí era algo como muy fuerte. Y sí me morí con ella, creo que un par de años estuve yo. Y bueno, Flat, tú sabes, ya mi hermana cumplió 4 años de haber fallecido, hace 13 años murió un hermano, entre un lapso de que fallece mi hermana, fallece mi mejor amiga, que era como otra de mis hermanas, y yo no, o sea, ya llegó yo creo que un momento en mi mente que yo ya no sabía qué sentir. Yo sentía dolor, pero era ya un momento que ya no podía sentir más dolor, ya no podía, porque fallece mi hermana y a los meses tenía su perrita. Mi hermana fallece de un tumor cerebral y mi mejor amiga de toda la vida está en México ya con 3 años. Le habían dicho que iba a durar 1 año y duró 3 años, pero ella también convaleciendo, o sea, en cualquier momento. Pero ella todavía estaba viva. Mi hermana duró solamente 10 meses. Fallece mi hermana. Nos quedamos con su perrita y dijimos, bueno, nos quedamos con la perrita que nos dure un tiempo, y a los 2 meses la perrita tiene un tumor, le encuentran un tumor también y la perrita se va. Y a los 2, 3 meses mi gato de toda mi vida, de cuando yo llegué, también se murió. Y después mi amiga, ¿no? Que finalmente después de 3 años también ella fallece. Y tuve yo dije, es que ya no puedo con más dolor. O sea, yo no sabía realmente qué era lo que seguía en mi vida, ¿no? Yo, como hace rato estaban dando el testimonio, yo era como que sobrevivía. Yo decía, bueno, hoy sobrevivo, ¿no? Hoy sobrevivo y yo hoy voy a trabajar, regreso, veo tele, y así era. Y sábados y domingos me la pasaba viendo tele todo el día hasta que llegaba el lunes. Sobreviví por mucho tiempo hasta que, gracias a Dios, te contacté a ti, Fla, y que me ayudaste, ¿no? Que me ayudaste. También estuve con otra persona durante la muerte de mi hermana y que también me ayudó a despedirme de ella, porque yo me hice cargo de ella. Cuando a ella la diagnostican, fue como 1 semana antes de que yo me quedara sin trabajo. Me quedé sin trabajo, me quedé sin seguro médico. A ella la diagnostican con tumor 1 semana después. Y se quedó sin trabajo y se quedó sin seguro. Y fue algo que yo tampoco, o sea, en la vida, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos, que no te puedas quedar sin seguro médico, yo no, la verdad, igual no sabía qué iba a hacer.
sin trabajo ella, sin seguro, yo sin trabajo y sin seguro, y con un tumor en la cabeza ya para morirse en 6 meses, ¿no? Y también como dijeron hace rato, Normita, o sea, esas cosas de que en la noche te duermes y no sabes al día siguiente qué va a pasar, pero que tienes esa convicción de que algo te va a levantar, algo, o sea, tienes que levantarte, ¿no? O sea, yo tenía a mi hija, mi mamá depende de mí y mi propia hermana, ¿no? Que yo le hacía todo yo a ella. A los 6 meses que ella se queda en una cama, me hablan a mí de un trabajo. De la nada, así me hablan de un trabajo. Me dan la primera cita, la primera entrevista, y justo yo voy, después de haber estado toda la noche con mi hermana, porque le hicieron una transfusión de sangre, no leí, no me preparé, yo iba con unas ojeras, iba mal, y yo dije, bueno, voy a ir pues nada más para presentarme y no quedar mal. Y fue esa primera entrevista. Fue una segunda entrevista, otra vez un día antes, también le volvieron a poner una transfusión. Me fui directo casi del hospital a la entrevista. Y resulta que me quedé en el trabajo. Me quedé en el trabajo. Y yo decía cada día, yo decía, bueno, un día a la vez, una hora a la vez, un día a la vez, una hora a la vez. Y era algo todos los días que yo decía, ¿no? Y yo volteo a ver atrás todo lo que yo hice con un empleo nuevo, haciéndome cargo de mi casa como siempre y haciéndome cargo de mi hermana, ¿no? Todas sus medicinas, porque ella sigue sin seguro médico, haciéndome cargo de sus medicinas, de los doctores, de todo. Ella entró al Hospital Baptist y eso también es increíble. O sea, ella entró y yo entregué su tarjeta. Yo entregué su tarjeta del seguro médico, pero yo sabía que ella no tenía seguro médico. Y yo pensaba que en cualquier momento de su terapia o cuando ella estuviera en el hospital, a mí me iban a detener, me iban a decir, ya no puedes pasar, ya no puedes entrar, porque aquí es así, si no tienes cobertura no entras. Yo cada vez que pisaba el hospital, porque fuimos para radioterapias y íbamos con los doctores y todo, yo decía, bueno, pues si me paran, pues ya, yo veré qué hago ya a partir de ese momento. Se equivocaron. Mi hermana estuvo ahí, le hicieron operaciones, le hicieron radioterapias. Estuvimos ahí como 6 meses. Y a los 6 meses se dieron cuenta que mi hermana no tenía seguro. O sea, no tuvimos que pagar nada. Y me lo dijo la chica de los seguros. Dijo, hubo un error, no nos dimos cuenta que tu hermana no tenía seguro. Y entonces, pues yo dije, bueno, pues no, yo no sabía, ¿no? Yo le dije, no, yo no sabía. Pero también se me hizo algo, o sea, me pasaron cosas muy increíbles que realmente nos hacen tener un propósito, ¿no? Como decían hace rato, nos hacen tener un propósito y no nada más sobrevivir, sino vivir. Y también decidí vivir mi vida intensamente. Gracias. Gracias, Eva. La verdad es que ahorita que comentas eso y compartes, pues sí, a veces algunos, por fortuna no a todo el mundo, pero todos pasamos por experiencias en la vida, todos, ¿no? Algunos a lo que iba es que pues nos toca como por rachas, ¿no? De repente es como, ya, o sea, ya paren el mundo que me quiero bajar y a veces son años. Sin embargo, para cerrar el día de hoy, creo que me encantaría destacar nuevamente que todas estas, y por lo que han compartido o hemos compartido hoy, de nuevo, no es cuántas hemos vivido, pero cada una de esas experiencias, lo único que nos permite ver cuando queremos verlo, es lo fuertes que somos, lo grandes que somos y lo capaces que somos, ¿no? Eva lo acaba de poner en algunas palabras. Y es así, para eso llegan esas cosas. Hay una frase, ¿no? Que dice que Dios no te pone lo que no eres capaz, ¿no? Si no tienes la fuerza de vivir. Y es así. Y eso vívanlo en lo que sea, ¿no? En cualquier experiencia, situación, enfermedad. No hay manera, y esto lo compartí, quizás podamos hablar en algún momento que las enfermedades no vienen a matarnos tal cual, las que sean. Cualquier enfermedad es susceptible de curarse, no vienen a acabar con nosotros, ¿no? Pero finalmente uno de los
aprendizajes cuando tuve el diagnóstico de cáncer fue ese, y fue un mensaje que me dio estrictamente el arcángel Rafael, diciendo, tú estás pasando por esto, pero tienes todo para pasarlo. Y eso lo aplico desde esa vez, ¿no? En esa cama de la recámara donde vivía yo antes, lo aplico absolutamente en todo y lo comparto con todo el mundo, porque en verdad cualquier cosa que de acá en adelante, para mí a partir de entonces, pero les toque o nos toque vivir, recuerden que no hay manera que no solo sea para poder pasarlo, sino porque nos está llevando la vida a ese siguiente camino, ¿no? Del que totalmente somos capaces y saldremos engrandecidos, fortalecidos y evolucionados, ¿no? Además. Así que bueno, ¿alguien más? Javi, ¿querías decir algo? Tiene ganas de decir algo. Mentira, Arturo, adelante. No, yo nada más quería compartirles ahorita que estabas hablando de eso, algo que he aprendido gracias a ti, de todas las prácticas que hemos tenido en estos días, es que hay que dejar, bueno, en mi caso tengo que dejar de preguntarme los porqués y simplemente nada más voltear la tortilla y aceptar las cosas como son y dar las gracias por todo lo que pasa. Así me parezca que es malo o me parezca fantástico, además simplemente nada más es aceptar las cosas como son, olvidarnos ya de los porqués, porque si nos ponemos a pensar en los porqués, nunca vamos a acabar y vamos a regresar y vamos a sufrir y vamos a cortarnos las venas, etcétera, etcétera, como solíamos hacer antes, ¿no? Entonces simplemente vamos a aceptar la vida como es y a disfrutarla nada más, ¿no? Entonces, eso con eso yo es lo que quería agradecer. Y la otra también, rapidón, y ya para que pueda hablar Carolina, porque si no se va a enojar porque no la dejo hablar, es que algo que es muy importante, hablando ahorita de la muerte y demás, que mencionaste, Flavia, es que debemos de acordarnos que son espíritus o almas que decidieron que ya se van a ir. O sea, nosotros no podemos controlar su estadía aquí. Entonces, eso creo que te quita un gran peso del saber que se van a ir o no. Porque normalmente lo que queremos hacer es que se queden aquí más tiempo y hacer hasta lo imposible y rasgando casi las vestiduras de que porque no debería irse de más, pero al final de cuentas, si tenemos eso en mente, de que realmente ellos decidieron en qué momento se van a ir, todos nuestros seres queridos, pues creo que va a ser más fácil poder aceptar esa separación. Y ya te dejo, Caro, porque si no... Claro, solo un momentito antes para complementar lo que dice Arturo, yendo un poquito más allá, primero no se van, ¿no? O sea, es importante recordar que lo que desaparece es el cuerpo físico, pero ellos siguen acá. Y algo que creo que no hemos comentado, cuando estemos en plena quinta dimensión, de hecho va a haber seres capaces, no todos, los que no han tenido que reencarnar, que ya están en esa dimensión, pues algunos, y no sé si yo seré uno de ellos, pero va a haber gente, mucha gente va a poder ver nuevamente a esos seres queridos, los que ya terminaron de hacer reencarnaciones. Entonces, no se van, ¿no? Eso es importante recordarlo. Y solamente, también lo que comentó Gerardo, hablando de los niños, primero es cierto, o sea, cada quien eligió hasta qué momento va a llegar. Y en el caso de esos niños, porque claro, es ese dolor que a todos nos da, pues porque es una criaturita, pero ellos eligieron venir a tomar ese rol, ¿no? Ese rol de aprendizaje, porque el aprendizaje cuando un niño, incluso desde que nace con alguna condición o nace y vive muy poquito, pues trae una misión a los papás, ¿no? De aprendizaje pues, de entrada para los papás y de ahí para igual, la gente que le rodea. Entonces, es curioso, pero es algo para ya no extenderme, que a mí por más que puedo entender, no deja de moverme, y ahorita lo vi cuando lo narraste, ¿no? Entonces, es parte de la sensibilidad y de saber que hay todavía algo que interiorizar más profundo. Dale, Carito. Bueno, primero, gracias a todos por esos compartir. De verdad que hoy he estado magnífico, excelente, o sea, súper movida todo. Y de lo que decía Arturo, yo me he dejado de preguntar los porqués y los cómo, que realmente como decía Eva, o sea, hay veces que nos vemos envueltos en situaciones que nos sobrepasan, pensamos y pensamos cómo voy a hacer, o sea, cómo voy a entrar al hospital y se van a dar cuenta de esto, cómo va a pasar las cosas, o sea, no podemos orquestar esas cosas y ahí es cuando lo dejamos en manos
superiores, digamos, y encomendarnos eso, o sea, por las preguntas de por qué y el cómo lo dejo a las manos divinas, y más bien preguntándome para qué estoy en esta situación, qué estoy aprendiendo aquí, porque toda situación difícil, como hemos pasado, he pasado por lo que pasó Norma, de situaciones de trabajo que devastadora, y pensaba, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y realmente sucede como magia, casi yo pudiera decir, y empieza todo a otra vez, vuelve, por tanto a esta ahora ya casi ni me pregunto las cosas, va a suceder lo que va a suceder, yo voy a aprender lo más que pueda y todo va a estar bien. O sea, realmente no es ni cliché ni nada, es simplemente ya veré qué me trae esto y me va a elevar, eso lo sé, y por tanto, sí, obviamente de cuando Gerardo narra cosas así que te tumban, perder un ser querido como le pasó a Eva, como nos ha pasado a todos, obviamente, es difícil, o sea, te baja, pero somos más grandes que eso, y ahí es donde voy, que digo, bueno, sé que va a pasar y sé que esto pasó lo mejor que tenía que pasar, como decían Danilo también, o sea, hay que dejarlo en esas manos. Y bueno, gracias por escuchar y por compartir, sobre todo ustedes, que hoy estuvieron fenomenal. Gracias, Caro. Danilo. A una amiga una vez le decía yo, le puse este ejemplo mental. Por alguna extraña razón, tú estás en un sitio donde no hay nadie más. Y la última en morirte sos vos. ¿A quién le va a doler que tú te mueras? Tú te fuiste. Tú te fuiste y, como dijo el niño que le decía a Germán, voy a estar mejor. Tú te vas. O sea, al que le duele es al que se queda. Y si no hay quien se quede, no hay dolor. ¿Ya? Me decía así. Es decir, los que nos quedamos somos los que nos quedamos en el sentido de que cuando alguna familiar se nos va, un amigo se nos va, somos los que sentimos ese dolor. Pero ten en cuenta eso, el dolor queda en el que se queda. Total. Sí, el aprendizaje es para el que se queda, no para el que se fue. Claro. Gracias, Danilo. Y Belis. Hola, ¿cómo están? Realmente, gracias por los compartires. La verdad que las pérdidas lo marcan a uno, pero como dice Flavia, hay alguna experiencia que nos queda, un aprendizaje. A lo mejor en el momento no lo logramos ver, pero con el tiempo algo nos da la luz para saber por qué pasaron las cosas. Y yo en mi familia, yo creo que como todos han tenido muchas pérdidas, pero algunas muy dramáticas. Por lo menos a mí la primera pérdida que me marcó la vida fue la muerte de mi hermano a los 37 años, el menor. Porque uno, como siempre yo lo digo, uno cuando es adulto, uno como que ya tiene como pensado o entendido, es la palabra, de que, bueno, quizás que los papás se van a ir primero que uno, pero uno nunca se imagina que un hermano se va a morir primero. Y bueno, mi mamá, yo no sé cómo soportó eso, porque qué dolor. Y luego, bueno, me tocó atenderla a ella y a mi abuela, ya dos ancianas. En el transcurso de su atención, pues, mi hermana que le seguía al menor, que bueno, en ese caso ya había quedado como, se quitó la vida. Entonces, ya yo atendiendo a mi mamá, yo no tenía ni siquiera, yo decía, pero ¿qué le digo a mamá? ¿Cómo le digo que de ahí se quitó la vida? Entonces, bueno, le dije que le había dado un infarto, porque ella no supo realmente de qué murió. Y bueno, así fueron sucediendo cosas. Luego murió un sobrino en una cancha de básquet, estaba jugando y 23 años murió. O sea, son cosas que uno dice que son inexplicables, pero como dice Flavia igual, o sea, ya cada quien tiene ya, cuando encarna, ya uno tiene su fecha de llegada y de despedida.
Y bueno, finalmente me quedé con mi mamá. Nosotros somos 7 hermanos, pues éramos 7 hermanos. Por circunstancias de la vida, pues una hermana se fue a España, la otra se vino aquí a Miami y la que quedé fue yo. Entonces, me tocó atender a mi mamá en su enfermedad, porque tenía, además de que sufrió yo no sé cuántos infartos, pues conjuntamente con eso tenía cáncer. Entonces estaba en cama, y a lo que quería decir es que yo siempre, creo que lo dije la vez pasada que intervine, que yo soy la tercera de todos, y que cuando mi mamá tuvo los morochos, pues mi abuela me llevó, y yo como que yo tengo una laguna mental de ese tiempo en que yo viví, porque los niños no entienden por qué, si tú estás contento, por qué te separan. Entonces, todavía hasta adulta fue que vine a analizar y a pensar que, bueno, eran las circunstancias que mi abuela, por quitarle la carga a mi mamá, me llevó a otra ciudad. Y a lo que voy es que eso me llevó a mí a inconscientemente pensar que mi mamá no me quería, que yo no era importante para ella. Pero Dios me dio una bendición, que fue la que me quedé. Yo siento que esa fue una bendición, la que me quedé atendiéndola a ella hasta el final. Y bueno, esa fue una bendición. Yo entiendo que Dios me bendijo y me hizo entender que sí me quería mi mamá. Lo que pasa es que uno no sabe entender esas circunstancias que te da el destino, que te trae la vida. Pues entonces, eso es lo que quería manifestar. Yo me siento bendecida porque pude atenderla. Yo fui la que me mudé prácticamente, dejé mi casa y me mudé con mi mamá para atenderla en su cama, porque ella no caminaba ya al final. Eso es lo que le quería compartir. Gracias, Ibeli. Sí, a veces es solo después de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pues creo que ya hoy terminamos. Nos extendimos un poquito más de la cuenta, pero gracias nuevamente a todos, gracias por sus compartires, por sus enseñanzas, por cada semana, ¿no? Todo lo que nos dan o me dan cada uno de ustedes. Así que Gerardo por ahí puso algo en el chat. Ah, hermoso cierre. Gracias. Exacto. Muchas gracias. Un beso a todos. Javi, qué gusto haberte tenido por acá. Y bueno, a todos desde luego. Que tengan bonito resto de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Saludos. Cuídense. Bye Bendiciones bye. para todos. Saludos.